Buenas amigos, ¿cómo estamos? Os voy a enseñar en este vídeo cómo podemos reconfigurar los botones del mando de una tele Xiaomi o del Xiaomi Stick. Para ello vamos a usar esta aplicación que he buscado, el Button Mapper Remat Your Key, y vamos a hacer ahora después unos pasos que voy a ir explicando. Pero para ello, pues bueno, os instalo aquí la explicación, esperamos unos segunditos a que se instale. Un momento para darle like, suscribirte o comentarme qué tipo de vídeos queréis hacer. Vale, la tenemos instalado. En principio no haría falta abrirlo, ¿vale? Nos salimos de la tienda. Esto nos hemos venido aquí en aplicaciones y abajo pues hemos buscado el nombre de la aplicación para que nos saliera, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacernos es irnos a la rueda de engranaje de los ajustes, a ver si lo encuentro. Yo estoy ahora en un Xiaomi Mi Stick, pero también lo haré luego en una tele, generación 2. Lo haré también en una tele Xiaomi. Y en principio a lo mejor esto vale también para Android TV y Google TV en general, ¿vale? Entonces, nada, en el menú de ajustes nos tenemos que ir al apartado de accesibilidad, ¿vale? Yo aquí he activado las opciones de desarrollador, la depuración USB, pero en principio para esto no haría falta. Damos un segundo. Accesibilidad. Le pinchamos aquí. Ahora aquí tenemos que buscar un submenú que sea servicios, ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí abajo. Un momentito. Así, si eso luego me come. Buscaba el botón, pero no, ahí lo veis. Aquí lo tenemos como título. Servicios, si nos sale Tubo Service y Button Mapper. Este nos va a salir si lo hemos instalado la aplicación y se nos ha instalado correctamente. ¿Ok? Entonces aquí le tenemos que pinchar. Aquí le damos a habilitar, aceptamos, ok, y a ajustes. Y aquí tenemos todos los botones, ¿vale? Tenemos que buscar el que queramos, ¿vale? En este caso vamos a dar a agregar botones. Ahora aquí nos sale un aviso de que tengas cuidado porque claro, puedes cambiar botones de navegar de izquierda a derecha, arriba abajo, aceptar, ok, que luego te dificulten la navegación. Entonces aquí le daríamos a agregar botones. Te dice que presiones el que quieres, por ejemplo, el de Netflix. Nos sale aquí, le pinchamos, aquí le decimos, nos sale esto de la Fusion Pro, no, gracias, y ese botón nos va a salir aquí personalizar, y aquí tenemos lo que queremos que haga según le demos, pues con un toque, doble toque o dejarlo pulsado, vibración y otras cosas. Bueno, pues vamos a poner con un solo toque y aquí veríamos la acción que queríamos hacer. Habrá que ver lo que queremos. Pues por ejemplo, ahí que tenemos por aquí, menú, asistente. Yo estaría viendo alguna otra aplicación, por ejemplo, el Disney, que no lo tengo. Le damos, sino por aquí, por ejemplo, aquí acciones, aplicaciones, y aquí veis ya nos salen las aplicaciones, pues por ejemplo, que yo lo quiero hacer ahora que tengo Disney en otro, o el Downloader. Mira, el Downloader que lo uso mucho, voy a pinchar aquí, Downloader, y en principio ya estaría. Entonces ahora me voy, ¿veis? Sale el logotipo, eso está bien. Para atrás, podemos ir con la papelera borrarlo. Vale, y si esto ha funcionado bien, bueno, vosotros no lo vais a ver cómo le doy, yo le estoy dando ahora, le doy al botón Netflix, un toque, y si ha funcionado bien, me lo abre. Perfecto, maravilloso. Entonces, como veis, pues así sería, muy fácil y sencillo. Cualquier cosa me comentáis, tanto si os funciona, que me viene muy bien para saber que funciona ahora y dentro de un tiempo, o como si no funciona, pero indicar qué os pasa, qué os sucede concretamente, me da error X, tal, si no será complicado intentar ayudaros. Suscribiros si os es útil este vídeo y nos vemos amigos en el próximo. Hasta luego.